Ante todo, tengan todos ustedes muy buenos días, ingeniero, alumnos. El quien les habla o encargado de esta exposición, soy Marco Daniel de la Cruz Paucarima, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Privada San Juan Bautista. En este día o esta oportunidad tengo el privilegio de explicarles y hablarles sobre qué se realizó en el distrito de Salas, en la provincia de Ica, un trabajo de estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil que se trata de sacar una muestra y realizar el ensayo de compactación para ver qué tipo de suelo está compuesto esta provincia. Antes de explicarle el proceso que realizamos para la recolección de esa muestra, voy a mencionarles y explicarles un poco de cada tipo de suelo. Comenzaremos con el suelo arenoso. El suelo arenoso tiene en su composición, está compuesto por partículas grandes y a su vez estas partículas están separadas. Ya sea esto, este tipo de suelos no son compactos. El agua pasa fácilmente. Con respecto a la construcción, como sabemos, como les acabo de mencionar, el suelo no es compacto, pero tampoco es imposible realizar construcciones o grandes obras para ayuda de las personas. Y un claro ejemplo es el Hotel de Dubái, que podemos verlo, está realizado o hecho en una isla artificial y una base en la parte de arena. Bueno, continuando, este tipo de suelos lamentablemente no se puede lo que es realizar el tema de la agricultura. Son muy pocas las plantas que puedan sobrevivir a este tipo de suelos. Y bueno, continuando con el siguiente suelo, vamos a ver a los suelos pedregosos. Estos suelos en su composición tienen pequeñas piedras, y esto se produce porque la superficie terrestre se desdobla, ya sea por causas naturales o por causas provocadas. Este tipo de suelos no sirve mucho con respecto a la construcción y tampoco puede o deja pasar lo que es el agua, gracias a que este suelo es semi impermeable. Continuando con la exposición, voy a explicarle qué es el suelo limoso. Bueno, el suelo limoso, este suelo está compuesto por partículas finas, o sea, son pequeñas y suaves al tacto. Los suelos limosos retienen el agua por más tiempo, así como los nutrientes. Sus colores son marrón oscuro. Los limos se componen de una mezcla de arena fina y arcilla, de forma que forma una especie de barro junto al lodo y restos vegetales. Una de las clasificaciones de este suelo es pedregoso. Este suelo, como ya mencionado antes, contiene un color oscuro. La filtración del agua en este suelo se produce con mucha más rapidez, y este suelo, una de las características también es que puede mantener o retiene el agua por mucho más tiempo. La materia orgánica presente en este tipo también lo descompone con rapidez, y este suelo también es fértil para lo que es el tema agrícola. Les seguiré hablando sobre los suelos humíferos o de tierra negra, que muchos de nosotros ya conocemos, que mayormente se usa para lo que es el tema de la agricultura. Estos son llamados humíferos ya que cuentan con material orgánico descompuesto. En este tipo de suelos podemos ver organismos e incluso microorganismos que pueden ser beneficiosos para sembrar. De esta manera, los suelos humíferos son los más elegidos para la desarrollación de actividades agrícolas, como os estoy mencionando. Bueno, estos suelos son bien fértiles y suelen
pensar que cuanto más negra sea la tierra, incluso es un mito, que mientras más negra sea la tierra, tiene mucha más posibilidad o más probabilidad de cultivar en ese tipo de suelos. Vamos a hablar sobre los suelos arcillosos. Este suelo arcilloso está formado por granos finos de color amarillento, y en su composición podemos encontrar un 45% de arcilla. Ahora, la arcilla la usamos para lo que es la construcción o la elaboración de ladrillos, el cual usamos para la construcción de edificios, casas, ya sean grandes o pequeñas. Este suelo retiene mucho el agua y forman charcos, también conocidos como suelos pesados, que es otro nombre cual se le conoce a los suelos arcillosos. Estos son potencialmente fértiles, ya que contienen nutrientes unidos a los minerales arcillosos en los suelos, pero también contienen una alta proporción de agua debido a la atracción capilar de los pequeños espacios entre las numerosas partículas de arcilla. Este tipo de suelos drenan lentamente y tardan más en calentarse en primavera. Bueno, continuando, vamos a hablarles como último punto de los suelos salinos. Los suelos salinos, como su mismo nombre lo dice, sal. Bueno, este tipo de suelos son características en regiones secas y contienen un pH saturado menos al 8.2. Y bueno, son muy pocas las plantas de cual se puede realizar, cultivar en este tipo de suelos. Y un gran ejemplo es Marcona, ¿no? Que es una ciudad con bastante salitre, ya sé también a que está en la parte de la costa, cerca al mar, agua salada. Y bueno, ahí no podemos usar los mismos fundamentos que usamos para construir una casa aquí que construir una casa allá, ya que tienen diferentes tipos de suelo, y para eso es necesario realizar un tipo de suelo antes de realizar una construcción, por seguridad de las personas, ¿no? Porque nosotros, al construir un edificio, al construir una estructura, es para el uso de las personas, y si lo construimos mal, y si lo construimos no con el compromiso que debemos hacerlo, pues a consecuencia de eso incluso pueden llegar a personas perder la vida. Bueno, continuando con la exposición, les voy a explicar sobre qué se hizo el día para recaudar la muestra para el ensayo de compactación. Bueno, lo primero que hicimos es marcar el terreno para poder marcar el terreno donde realizaríamos la calicata, y con la ayuda de una retroexcavadora pues realizamos la calicata. Lo próximo a esto, lo que hicimos es nosotros llegar o cavar un poco más hasta llegar a una parte donde el suelo esté más compacto, más duro. Como nosotros sabemos, el suelo arenoso, ya que en la parte de Ica o en la región costa, acá en Perú, los suelos mayor parte tienen un porcentaje más de arena. Es un suelo con un porcentaje mayor en lo que es el tipo de suelos arenosos. Entonces, como nosotros sabemos, al hacer un hueco en la arena, los bordes empiezan a desmoronarse, ya que la arena no es un suelo no es compacto. Entonces, solucionar este problema es muy sencillo, es echarle agua a los bordes para que la arena no caiga y no se mezcle con nuestra muestra. Al retirar nuestra muestra, pues lo que hacemos es envolverlo en un plástico para que no se combine con otro tipo de componentes, ¿no? Para que no se pueda dañar. Al llevarlo podemos calcular, después de los estudios que se realizó con el ensayo de compactación. Ahora voy a darles una definición de este pequeño ensayo, y luego posteriormente daré los resultados que obtuvimos al realizar este ensayo. Bueno, este ensayo de compactación Protor se emplea para determinar la relación densidad seca-humedad de compactación de los materiales al utilizar en explanadas y en capas de firmes.
Bueno, realizando este ensayo, que uno de los ensayos que vienen dentro de estos es el ensayo de granulometría. Como podemos ver, el ensayo para calcular la humedad o el porcentaje de humedad que contiene nuestro suelo, podemos o calculamos y dimos como resultado que el tipo de suelo el cual está compuesto es un suelo arenoso, pobremente gradada en lino. Eso sería todo por mi parte. Ante todo, muchas gracias. A continuación les dejaré con mi compañero Alex para que continúe la exposición. Buen día, público en general. Soy el expositor número 2, Boyacá Lozano Brian Alexander, y hoy día les voy a hablar sobre los criterios para definir si un suelo es apto o no apto para la construcción. Pero ¿cómo determinamos esto? Para esto realizaremos lo que sería un estudio de suelos, el cual nos permitirá descubrir las diferentes propiedades que tiene dicho suelo. Y es para esto que necesitamos un muestreo adecuado, el cual debe ser realizado por un personal competente, ya que este tipo de muestras tienen el mismo nivel de importancia que un ensayo en laboratorio, que es realizado por geólogos o geotécnicos. En el tipo de muestras se encuentran dos: las muestras alteradas e inalteradas. Las muestras alteradas son aquellas que guardan las mismas condiciones de su lugar de procedencia, mientras que las inalteradas son todo lo contrario. Son el tipo de muestras más adecuado para los ensayos. Para realizar un sondeo adecuado a cielo abierto, se debe realizar un pozo de 1.5 metros por 1.5 metros de sección con una profundidad determinada según sea el caso. Según los criterios que tenemos serían la textura, su peso específico, según su grado de consolidación o compactación, según el grado de saturación de agua, según su plasticidad y según su comprensibilidad y expansibilidad. Primero vamos a tomar en cuenta según la textura. Para esto realizaremos lo que sería un ensayo granulométrico, el cual sirve para discernir los diversos tipos de tamaños de las partículas. El proceso más conocido en la granulometría sería el tamizado, el cual sirve tanto para suelos gruesos como finos. Pero hay que tomar en cuenta que este tipo de proceso es mayormente usado para los gruesos. ¿Pero por qué? Porque una vez pasado el 0.1 milímetros de diámetro de las partículas del suelo, esta se volverá muy complicado en el proceso de tamizado. Pero tenemos otro proceso que puede ser utilizado, que sería la granulometría por sedimentación o la sedimentometría, el cual se usa para suelos finos mayormente. Una vez obtenidos los resultados, se realizará una curva granulométrica, el cual, que como se ha dicho anteriormente, nos permitirá discernir en tanto por ciento la cantidad de las partículas en relación con sus pesos, es decir, con sus texturas. Según el resultado de estas, determinaremos que los suelos gruesos o duros son más adecuados para la construcción, ya que tienen un nivel mayor de aguante y nos servirán para aguantar cargas de una mejor manera. Entre estos tipos de suelos tenemos lo que serían las rocas, las gravas arenosas, gravas arcillosas limosas, entre otras variedades. Mientras que para los que no serían aptos, tendríamos suelos finos, que serían por ejemplo los suelos arenosos, arcillosos, limosos y combinaciones. Según el grado de consolidación y compactación, que es otro tipo de criterio muy importante, el cual sirve para discernir el peso de las partículas que constituyen dicho suelo, es decir, nos permiten identificar cuán vacío está el interior de estas, que por ende, entre menor sea el vacío que posean estas, mayor será el peso que tengan y podrán aguantar mayor cantidad de carga. En conclusión, aquellos estudios en los cuales el suelo nos resulte que tienen un nivel alto de peso específico, o es decir, en pesos individuales o pesos unitarios, serán mejores para aguantar cargas. Por ende, aquellos que no tengan un buen peso específico serán inadecuados. Es por esto que los suelos duros son los mejores para la construcción, mientras que los suelos finos no tanto. Luego tenemos según el grado de consolidación y compactación. En este tenemos en cuenta que el suelo ha pasado por una gran variedad de cambios y fenómenos naturales, como lo serían por ejemplo el viento, el agua, movimientos sísmicos,
También tenemos que tomar en cuenta lo que sería la temperatura, el cual afecta mucho el grado de consideración de los suelos, el cual los puede hacer suelos más compactos o suelos más blandos. En cuanto a los suelos que son más compactos, duros o firmes, serían los adecuados para la construcción, ya que son difíciles de excavar y firmes, lo cual serán buenos para obras que tendrán edificios altos, puentes, entre otros. Pero para aquellos suelos que son blandos o finos, son inadecuados para la construcción, ya que estos pueden ser removidos fácilmente por lo que sería el viento, el agua, entre otros. Luego tenemos un tercer criterio, que sería según el grado de saturación del agua. ¿Por qué tomamos en cuenta el agua? Como bien sabemos, a pesar de que el planeta se llame planeta Tierra, está conformado en su mayoría por lo que serían líquidos. En este caso, tomando en cuenta el agua. El agua puede afectar mucho lo que sería la capacidad de resistencia de un suelo y, por ende, puede afectar su desempeño ante lo que serían las cargas sísmicas, entre otras. Lo cual es muy importante para un país que tiene una gran presencia sísmica, como lo sería el Perú. En esta acá se toma en cuenta que es muy importante determinar el nivel de la napa freática. Algunos se preguntarán, ¿qué es la napa freática? La napa freática es una capa subterránea de agua que se puede encontrar en profundidades bajas o altas. Es por esto que cuando se realiza un estudio de suelos hay que determinar también esto según la profundidad de la excavación o del pozo. ¿Cómo determinamos si un suelo es apto según esto? Bueno, si la napa freática se encuentra a una profundidad de 2 metros o inferior con respecto al suelo, se considerará que estos suelos no son aptos para la construcción. Pero si el suelo se encuentra por encima de los 2.5 metros con respecto al suelo, se considerará que el suelo es apto para la construcción, ya que la napa freática no influenciará mucho a los cimientos. Luego tenemos otro cuarto criterio, que sería según la plasticidad. La plasticidad es una propiedad en la cual toma en cuenta que los suelos pueden cambiar su volumen cuando se encuentran presentes, cuando entran en contacto con lo que sería el agua, ya que puede afectar el volumen y esto puede ser muy malo para lo que serían zonas con puentes, entre otros. Bueno, vamos a pasar al último criterio que vamos a aplicar, que sería según la comprensibilidad y expansibilidad. Esto está relacionado con lo que sería la plasticidad, pero esto se toma como un tipo de suelo, ya que entre los suelos más complicados para trabajar serían los suelos expandibles. Estos suelos, ante la presencia de la humedad o en contacto con el agua, como se dice, se expanden, lo cual puede ser muy malo. Al igual que una esponja que ocupa más espacio al expandirse, estos suelos, al expandirse, ante los materiales que se usan, pueden llegar a expandirse causando muchos problemas, ya que al expandirse y luego comprimirse ante la falta de la humedad y ante la presencia del agua, pueden dejar fisuras, quebraduras, entre otras, que a lo largo pueden causar lo que sería un derrumbe. Uno podrá decir, no, esto no puede pasar muy seguido, pero no, sí pasa mucho, en especial en zonas en las cuales el cambio climático causa muchas diferencias. Por ejemplo, en zonas en las que durante el verano es muy caluroso, pero durante las épocas de invierno hay incluso presencia de nieve, hay lluvias, entre otras, los cuales pueden afectar al suelo, como se ha dicho, se pueden expandir y luego en la época de verano, que es caluroso, se pueden comprimir. Esto pasa en diferentes zonas y siempre hay que tener cuidado con esto, ya que estas pequeñas fisuras que se generan en las paredes, en el piso, en los puentes, poco a poco pueden causar derrumbes. Muy bien, una vez explicado unos de los criterios para definir si un suelo es apto o no apto, voy a hacer una mención honorífica para un tipo de suelo que son totalmente inadecuados para la construcción. Hablamos de los suelos colapsables, pero ya sabemos que hay suelos que ante la presencia de una napa freática pueden ser malos, pero ¿por qué se le considera estos suelos colapsables automáticamente como suelos inadecuados? Bueno, estos suelos son de los más problemáticos para trabajar y normalmente no siquiera se debería crear una obra encima, pero debido a que hay negligentes, ingenieros o a veces en las que no se contratan a trabajadores para realizar este tipo de obras, no se hacen ensayos de suelo, no se descubre que la zona en la que están trabajando tienen un gran nivel de suelos finos, lo cual se podría determinar fácilmente por un ensayo granulométrico, pero como dije anteriormente, cuando hay negligencias pueden no hacerse esos estudios
Por ende no se descubrirá, por ejemplo, lo que sería el análisis granulométrico y no determinarán la presencia de suelos finos. Tampoco se darán cuenta que el peso específico de las partículas de estas tienen un gran vacío, causando que estos suelos colapsen ante el más mínimo movimiento sísmico. Y ya se han visto casos en los que han ocurrido esto, en la que se realizan construcciones de 5 a 6 o pisos con mayor cantidad de pisos, y ante un sismo se derrumban automáticamente. Y uno no se da cuenta que debajo de estos suelos hay veces en la que hay espacios abiertos, como lo serían pequeños pozos vacíos, y pueden causar el derrumbe del mismo. Muy bien, ya habiendo explicado que hay suelos que no son aptos y los criterios para estos, debemos tomar en cuenta que como ingenieros civiles tenemos un compromiso con la gente. Como les digo, somos ingenieros civiles que tenemos que servir a la civilización. ¿Y cuál es la mejor manera de nosotros para servir a ellos? Haciendo obras que ayuden a la gente, que cumplan con sus comodidades, pero lo más importante, que sean adecuadas y seguras para la sociedad. Y es por esto que yo considero que como ingeniero civil siempre hay que tomar en cuenta estos criterios y hay que tomar en cuenta las normas. Las normas son totalmente importantes y fundamentales. Por así decirlo, son nuestra Biblia. Y en estas normas se encuentran todos los criterios que he explicado anteriormente y algunos más que no he profundizado ni he mencionado. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, voy a tocar los puntos en los cuales se da la importancia de seguir la norma o el Reglamento Nacional de Edificación en el Perú, y también de dar la importancia de tener a un ingeniero civil a cargo de un proyecto como el que se realizó en el distrito de Salas en Ica. Pues bien, en este caso del Reglamento Nacional de Edificaciones vamos a tomar la norma 050, la cual nos habla de suelos y cimentaciones. Pues bien, esta norma nos dice que nosotros tenemos que realizar sí o sí un estudio de mecánica de suelos. Hay casos en los cuales no se da, pero ahí está el lazo que lleva la importancia de también tener a un profesional, en este caso un ingeniero civil, entrelazado al proyecto, porque él va a hacer de que la norma o lo que se especifica en la norma se haga sí o sí, por la responsabilidad que este va a tener, por llevar a cabo el proyecto. Pues bien, nos indica de que tenemos que hacer un estudio de mecánica de suelos, el cual inicia haciendo una calicata. Esta calicata no puede ser menor de 1.5 metros y varía, depende de lo que nosotros vayamos a querer construir. Pueden ser de 2, de 3, de 4, dependiendo los pisos y dependiendo la carga portante, tanto viva o muerta, que va a tener esta edificación. Pues eso va a ir entrelazado tanto en el proceso que va a llevar los ensayos siguientes que se dan en un estudio de mecánica de suelos. Para esto nosotros tenemos ya establecido en la norma ciertas construcciones que sí o sí tienen que llevar un estudio de suelos, pero el ingeniero civil como una responsabilidad tiene que no solo lo va a tomar como un proceso administrativo, un proceso municipal, que también volviendo a ese lado, la municipalidad, como por ponerlo entre comillas, te obliga a realizar un estudio de suelos, pero no tomarlo de esa manera, sino de tomarlo tanto porque este estudio de suelos nos va a dar la seguridad y la certeza de nosotros poder decir de que vamos a lograr una buena edificación. Pues bien, consiguiente a lo que sería el proyecto del distrito de Salas, puede que se realizó una calicata de 3 metros, en la cual se trabajó en una zona arenosa, y pues se llevó la muestra para nosotros poder ya después tener
lo que serían los ensayos de peso unitario, contenido de humedad, ensayo granulométrico, ensayo de abrasión, etc. Los cuales vienen o están, ¿no?, en el proceso de un estudio de suelo. Siguiendo esto se dan las recomendaciones. En este caso, llevándonos al proyecto, al trabajo que se realizó en el distrito de Salas, se tenía que tomar en cuenta, ¿no?, el equipo de protección personal, poder delimitar la zona en la que se va a poder trabajar. También teníamos la complicación, ¿no?, de que la zona era arenosa y que no tendríamos una facilidad para poder, ¿no?, trabajar con la máquina, en este caso una retroexcavadora, y que se tenía que hacer el uso manual para poder ir avanzando y llegar al objetivo que era cumplir los 3 metros de calicata que se requería, y también para poder lograr, ¿no?, el perfil estratigráfico que uno busca. Y para concluir, se tiene que este trabajo es un RSU, es una responsabilidad social universitaria, la cual quiere decir de que nosotros, recogiendo los conocimientos que adquirimos tanto en la comunidad universitaria o en nuestros estudios, repartirlas con las personas, poder inculcar ¿no?, esa responsabilidad, ese profesionalismo que se tiene que tener en cuenta ya las generaciones futuras. Si bien es cierto, se puede realizar una construcción de manera empírica, sí, se puede lograr, pero nosotros no vamos a tener un 100% de firmeza en lo que va a ser esta construcción. Nosotros tenemos que tener un 100% de veracidad, que esta construcción a través de los estudios sí o sí va a resultar muy buena o va a resultar exitosa. Para esto es que se tiene que inculcar esto a las personas, no tanto hablando del proyecto que se hizo, sino en general. Y claro, obviamente las personas que estuvieron en el proyecto en el distrito de Salas también recibieron, ¿no?, estos conocimientos, y poco a poco ir implementando ese profesionalismo a las personas para que puedan tenerlo en cuenta más adelante. Y también, muy importante, estar a cargo de un profesional. En este caso hablamos de un ingeniero civil que pueda llevar y guiarnos para poder nosotros realizar correctamente este estudio de suelos, debido a que debemos de tener cierta capacitación para poder nosotros lograr un buen proyecto. Gracias.